Hola, mi nombre es Sara, soy de Primeros de Sistema. Les voy a hablar sobre las hipótesis alternativas. Las hipótesis alternativas son pasivas alteradas ante las hipótesis de investigación y nula. Se simbolizan como hay que formular cuando hay otras oportunidades. Esto quiere decir que cuando una hipótesis se debe formular en una investigación, puede ser alternativa o no. Cada investigación es diferente, porque algunas tienen gran variedad de hipótesis y otras solamente no una sola hipótesis. En una investigación es posible establecer todo tipo de hipótesis en un problema de investigación que requiere. ¿Qué trata de decir esto? Que una investigación, siempre y cuando no es posible que una hipótesis sea verdadera o falsa, así como pueden tener varias o solamente una sola variable. Aquí tenemos un ejemplo de una hipótesis alternativa, donde dicen que las hormigas tienen un complejo social que hace necesaria la comunicación entre los miembros de las colonias. Y la hipótesis 2, en que sería la alternativa, dice que las hormigas no tienen un complejo social que hace necesaria la comunicación entre miembros de colonia. Es un ejemplo de hipótesis alternativa, donde no siempre consiste en negar la afirmación. Esto quiere decir que en la teoría de la constante de la hipótesis, este tipo de planteamiento se conoce como contemplación de hipótesis simple contra simple, que quiere decir de que una hipótesis alternativa puede ser nula o no. La investigación se formula en hipótesis de investigación nula o alternativas. En conclusión, se incluyen hipótesis de investigación no solo en plantearlas, sino durante todo el estudio. Esto se refiere de que una hipótesis de investigación no es solo plantearla, sino buscar un gran estudio donde se compruebe si la hipótesis debe ser verdadera o falsa. Cada investigación es diferente. Algunas contienen gran variedad de hipótesis porque el problema de investigación es complejo. Depende del tipo de investigación que vayas a realizar, quiere decir que existen las hipótesis. Por tal motivo que pueden negar, como les dije antes, pueden ser verdaderas o falsas, alternativas o nulas. En sí, puede que las hipótesis que se hayan planteado no existan, o tal vez el tema no llegue a tener una hipótesis que es prueba de hipótesis. Las hipótesis del proceso cuantitativo se someten a pruebas que no sabemos si son verdaderas o falsas. En el enfoque cuantitativo se someten en la realidad. En el enfoque cuantitativo cuesta comprobar si son verdaderas o falsas, pero realizando las pruebas de hipótesis para llegar a la conclusión de que sí existe o no existe la hipótesis planteada en el problema. ¿Cuál es la utilidad de la hipótesis? Una de las principales utilidades son guías de investigación en el enfoque cuantitativo, función descriptiva y explicativa según el caso, probar teorías, sugerir teorías. Diversas hipótesis no están asociadas en algunas teorías. La primera habla sobre son guías de investigación en el enfoque cuantitativo. Quiere decir que tú tienes un enfoque cuantitativo y vas a tener alguna guía para hacer sobre la investigación. La función descriptiva y explicativa según el caso. Y probar teorías. Para probar una hipótesis debe tener una teoría, y la teoría debe ser comprobada si es cierta o falsa, dependiendo de las hipótesis que tú planteas. ¿Deben definirse las variables de una hipótesis como parte de su formulación? Sí, aquí encontramos algunos ejemplos, como dice la variable y la definición conceptual. Inteligencia emocional sería la variable y la definición conceptual es la capacidad para reconocer y controlar nuestras emociones, así como manejar con más destrezas las relaciones. Otro ejemplo que tenemos trata sobre el gozo sexual, que la variable del gozo sexual, la definición conceptual, es la utilización de un menor para la satisfacción del gozo sexual de un adulto es encargado del cuidado del niño o niña en quien este confía en la utilización de un menor de 12 años o menos para la satisfacción sexual de la gozo sexual en la niñez. Puede incluir contacto físico, masturbación, relación sexual e incluso penetración o contacto anal u oral. Esto aquí, vamos a los ejemplos que les acabo de leer y los otros que, como pueden ver, deben definir. Se trata sobre las variables y explicación conceptual. ¿Qué es la definición operacional? Es un conjunto de conocimientos que describe las actividades de un funcionador debe realizar. Un ejemplo que tenemos es la variable temperatura
y la definición operacional sería el terremoto. También te dice que una definición operacional es cuando un investigador tiene varias alternativas. Para definir una variable, debe tener varias información sobre la variable. ¿Qué quiere decir? Que el investigador debe tener varias alternativas para de ahí definición operacional es un conjunto de conocimientos que describe las actividades que un se va a realizar. Por ejemplo, la variable de temperatura y la definición operacional sería el terremoto. La definición operacional es un también lo que dice que es un conjunto cuando un investigador tiene varias alternativas. Para definir una variable debe tener varias información sobre la variable. ¿Qué quiere decir esto? Que un observador debe tener varias alternativas, no solo una. No me acuerdo, tú puedes definir la variable porque vas a usar en la investigación. O por ejemplo, sería la variable aceleración y la definición operacional acelerómetro. Y aquí vemos más ejemplos de la definición operacional. En resumen total de toda mi unidad que me tocó hablar sobre la hipótesis correlacional. Sobre la hipótesis correlacional. Es una hipótesis que se establece simplemente la relación entre las variables bivariadas y multivariadas. También es una hipótesis que establece simplemente la relación, como en la relación entre variables, hipótesis bidimensional, también bivariadas y multivariadas. Aquí podemos este ejemplo que estudia sobre la hipótesis, que hace la discusión, teoría, las leyes, constitución y la introducción. Es una rueda para poder realizar una hipótesis correlacional. Cuando se formula la idea, sacas, investigas, llegas a donde vas a investigar tu conclusión. En la hipótesis casuales se clasifican bivariadas y multivariadas. Las multivariadas son hipótesis con varias variables independientes y con hipótesis altamente complejas. ¿Qué quiere decir? Con varias hipótesis independientes, que deben tener varias hipótesis. De tener varias hipótesis para poder sacar tu conclusión. Y hipótesis altamente complejas que deben ser complejas, no simples. Y aquí tenemos un ejemplo contra el automóvil más tiempo después de la compra igual disminución en la calidad del trato. Este sería un ejemplo de una hipótesis casuales. Bueno, muchas gracias por su atención y disculpe algo mal. Por ejemplo, compra el automóvil, tiempo, más tiempo después de la compra igual a disminución de la calidad del trato. Muchas gracias por su atención.